Hola, bienvenidos al workshop de la licenciatura en Arquitectura. Yo soy el maestro Fernando Alberto Sandoval Adame, coordinador académico de esta licenciatura. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del diseño arquitectónico y de la disciplina en la solución de problemáticas sociales. Quisiera comenzar por el concepto de arquitectura, un concepto que no solamente nos dice que la arquitectura se encarga de construir grandes edificaciones. La arquitectura es el arte, la ciencia y la técnica encargada de crear espacios confortables para el ser humano y también habitables. Pero si nosotros solamente resumiéramos la arquitectura a resolver una cuestión de habitabilidad, estaríamos reduciendo completamente nuestro panorama. Nosotros como arquitectos tenemos que resolver todos aquellos espacios que utiliza y ocupa el ser humano, desde casas habitación, desde casas residenciales, hospitales, escuelas, complejos turísticos. Inclusive estamos encargados de proteger y conservar el patrimonio que nos identifica. Como nos podemos dar cuenta, en este proceso, en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, también intervienen muchas personas, independientemente de que como arquitectos estamos encargados del diseño, es un trabajo en equipo desde el ingeniero topógrafo, el ingeniero civil y otras muchas áreas y muchas ciencias y técnicas que se encargan precisamente de ayudarnos a desarrollar y garantizar el confort del espacio arquitectónico. A continuación les vamos a presentar un proyecto en un software específico, pero sí aclarando que el diseño arquitectónico no podemos hacer arquitectura directamente utilizando una computadora. Es una herramienta que nos ayuda a dibujar y a representar tridimensionalmente un objeto arquitectónico. Sin embargo, necesitamos precisamente de esta parte gráfica, necesitamos dibujar y poder de alguna manera expresar nuestras ideas sobre un papel que posteriormente vamos a llevarlas para mejorar la representación tanto bidimensional como tridimensional a un software específico. Aquí en la pantalla tenemos un proyecto arquitectónico de un edificio. Este edificio, por sus características tipológicas y morfológicas, puede ser un edificio de departamentos, puede ser un edificio de oficinas o inclusive podemos tener algún uso mixto. Sin embargo, para poder resolver la problemática espacial de estas dos torres, pues obviamente primero tenemos que identificar ciertas necesidades. Esas necesidades y esas actividades humanas las tenemos que investigar primero con nuestro cliente y con nuestro usuario. Esto quiere decir que la relación que tenemos el arquitecto y el usuario es muy estrecha. Nosotros no diseñamos ni tampoco desarrollamos proyectos arquitectónicos para el espacio, los desarrollamos para el usuario, por lo tanto tenemos que saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que van a hacer en el espacio, cuáles son las características que solicitan para que este espacio sea funcional, para que de alguna manera puedan desarrollar la actividad específica en el espacio que vamos a diseñar. Entonces, si nosotros habláramos, por ejemplo, de un edificio de departamentos, pues obviamente tenemos que garantizar que de acuerdo al número de niveles que tiene el edificio, pues cuántos departamentos nos caben, para de alguna manera garantizar el confort de las personas que van a habitar este espacio. Tenemos también que pensar en el diseño de interiores, tenemos que pensar y diseñar de manera conjunta la solución técnica constructiva o la propuesta técnica constructiva. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que diseñar, por un lado, sí, el espacio arquitectónico, pero también tengo que pensar en la cimentación, en la estructura, que de alguna manera son los soportes de nuestro proyecto. ¿Podemos diseñar las formas que queramos? Sí, también podemos diseñar muchas formas, podemos hacer y de alguna manera jugar con la geometría como mejor nos guste. Pero sí debemos de tener un criterio y ese criterio estructural es básico en nuestro proyecto arquitectónico. Es por eso que el proyecto que se presenta podría sonar y puede parecer en un modelado, que es lo que se está haciendo en este momento, pudiera parecer algo complejo, pero es la solución de alguna manera a toda la investigación y a todas las propuestas que se llevaron primero en papel, a conocer y desarrollar un concepto de diseño, a tener una idea rectora, posteriormente un proceso de geometrización que se va a materializar en las imágenes que tenemos en pantalla.
Aquí ya tenemos una propuesta volumétrica de un espacio en donde tenemos dos torres prácticamente gemelas, en donde hicimos o se jugó con la geometría, donde tenemos elementos orgánicos y nos damos cuenta en la parte inferior de estas torres tenemos un elemento ondulante que de alguna manera podría ser el acceso principal, puede ser un estacionamiento, puede ser el vestíbulo a este complejo. Habíamos hablado hace un momento que podemos desarrollar desde proyectos de habitación hasta grandes proyectos y complejos turísticos, incluso industriales. Sin embargo, también hacemos grandes proyectos de usos mixtos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, actualmente tenemos que pensar en el desarrollo que tienen las ciudades. Como arquitectos, muchas veces no vamos a tener la posibilidad de desarrollar un proyecto en un terreno completamente, vamos a hablar, virgen o en donde no existe ningún tipo de construcción. Ahora también tenemos que trabajar en proyectos, de alguna manera, en contextos construidos. Entonces, ¿cómo hacemos precisamente para que estos proyectos se puedan insertar de manera adecuada? Bueno, pues estos proyectos deben de corresponder a un análisis de perfil urbano, a un análisis de contexto o incluso a un análisis histórico. Entonces, por ejemplo, ahorita vemos las torres únicamente así, pero las podríamos integrar a un contexto determinado y verificar realmente qué tanto contribuye al desarrollo. Nuestras obras arquitectónicas en muchas ocasiones sí cambian el contexto, pero también muchas veces se tienen que integrar a lo ya construido y deben de alguna manera de responder a esas necesidades de nuestros usuarios y de nuestros clientes. Aquí tenemos, por ejemplo, hacemos uso de diferentes figuras geométricas. Vamos a encontrar muchos software que nos van a ayudar a desarrollar el modelado de los elementos que estamos diseñando. Por ejemplo, ahorita nos están presentando una casa habitación, que puede ser un pabellón, puede ser una casa habitación. Al final lo que estamos haciendo es poder introducir eso que ya mencionaba hace un momento. Ya hicimos en papel, ahora lo vamos a introducir en un software, le vamos a dar calidad, le vamos a dar escala, lo vamos a amueblar, le vamos a poner texturas y vamos a representar realmente, llevar a lo real nuestro proyecto. Ya no lo vamos a dejar únicamente en una fase proyectual, sino vamos a tratar de llevarlo a la realidad, a ver a que este elemento se vea lo más real posible. Y entonces utilizamos distintos software, puede ser SketchUp, puede ser Revit, puede ser AutoCAD. Utilizamos distintas herramientas para el dibujo arquitectónico. Repito, es representación bidimensional y tridimensional. En este caso, por ejemplo, si vemos la pantalla, tenemos por ahí algo de mobiliario. Es una casa habitación, por eso digo que es importante saber el contexto en donde se ubica nuestro proyecto, porque esto puede estar o puede ser una casa de descanso, puede ser una casa de playa, pero también puede ser una casa que la vamos a insertar en un bosque o en algún ecosistema específico. Tendríamos obviamente que manipular las condiciones y los materiales para que se adapte de manera correcta al entorno que nosotros queremos. En esta otro acercamiento que hacemos en este momento, bueno, podemos ver la plataforma sobre la que se sostiene nuestro proyecto arquitectónico. ¿Por qué? Porque obviamente también tengo que pensar, lo decía hace un momento, ¿cómo lo voy a sostener? ¿Cuáles son los elementos estructurales y el tipo de cimentación que van a permitir que mi proyecto arquitectónico realmente se realice, realmente se mantenga en pie? Entonces, tenemos que representarlo y nos ayudan mucho todos estos software, nos ayudan a representar precisamente nuestro modelo de cimentación, inclusive podemos hacer un modelado de la estructura, saber cómo se comportan cada uno de los elementos estructurales, vigas, traves, y de alguna manera, pues cómo respondería nuestro edificio a lo mejor ante un agente externo, como puede ser un sismo, como puede ser el viento, que también son aspectos que debemos de considerar. Entonces, por eso, en la primera imagen, lo que se está proyectando es, de alguna manera, el modelado del edificio. Después tenemos la plancha sobre la que se va a sentar el proyecto que se encuentra al fondo. Y a continuación, no sé si podemos revisar el plano arquitectónico. Por ahí creo que tenía la imagen del plano. Ajá, ahí tenemos cómo se ve, tenemos las medidas del terreno, que es importante, y empezamos a ver los niveles en los que se va a desarrollar nuestro proyecto arquitectónico.
Obviamente tenemos que sacar medidas absolutamente de todo, o sea, nosotros vamos a llegar, por eso digo, ahorita estamos viendo un proyecto arquitectónico que se realiza en un terreno en donde no tengo prácticamente nada, tiene una ligera elevación, nos estamos trabajando con la topografía, pero también estamos capacitados para desarrollar proyectos de intervención en espacios que ya se hayan construido previamente. En la siguiente, ahorita lo que estamos visualizando precisamente es el proyecto arquitectónico un poco más completo. Se representan los niveles, aquí me doy cuenta que tengo dos planchas, ¿no? que están sostenidas por una cimentación de zapatas aisladas. Puedo ver que es una caja de cristal y en esta caja de cristal pues vamos a ver los siguientes espacios que se diseñaron. Tengo una pequeña estancia, tengo una habitación, el área de cocina, un área de convivencia y los sanitarios. Básicamente es una unidad. Por eso hablaba hace un momento cuando daba el concepto de arquitectura que nos encargamos de hacer espacios confortables. ¿Y cómo logro el confort? Pues precisamente conociendo a mi usuario. Una vez que yo sé qué es lo que necesita, si yo tengo un cliente y ese cliente resulta que es una familia de 5 integrantes, pues obviamente no puedo pensar en una unidad de este tipo, porque por lo menos necesito 3 habitaciones. Y aquí no tengo ni siquiera habitaciones como tal. Esto más bien es un espacio arquitectónico para una pareja, para una persona que vive sola o una casa de descanso. Entonces sí tenemos que pensar muy bien en las necesidades de nuestro usuario para que realmente al momento que desarrollamos el proyecto arquitectónico se cumpla con esas necesidades y sobre todo garanticemos la palabra clave, que es confort. Realmente el arquitecto lo que se encarga es garantizar que el espacio sea confortable. El confort es algo subjetivo. Si yo hablara de habitabilidad, pues el espacio como arquitecto debo de garantizar que sea habitable. Y la habitabilidad, pues de alguna manera la voy a conseguir si reviso la normativa, los reglamentos de construcción. Ahí me dice cuánto es el espacio mínimo para un baño, para una cocina, para una recámara. Si cumple con eso, el espacio es habitable. Pero no podríamos reducir únicamente a la habitabilidad la arquitectura. Necesitamos del extra y ese extra es el confort. Y el confort depende de cada persona. Por ejemplo, para mí, a lo mejor una cama de este tipo resulta confortable o unos sillones como los que tengo en la estancia o la cocina podría resultar confortable. Pero a lo mejor alguien me va a decir, no, yo no, a mí me gustan las camas matrimoniales, a mí me gustan las camas queen, yo necesito una sala para 6 personas. Ahí es a donde cambia precisamente el concepto de confort y en donde la arquitectura tiene que hacer un trabajo realmente importante porque debemos de garantizar precisamente el desarrollo del proyecto arquitectónico en base a las necesidades de nuestros clientes. Mientras estamos en la universidad hablamos de usuarios, pero realmente cuando salimos son clientes y de alguna manera tenemos que garantizar que ellos van a estar contentos con el proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Aquí tenemos otro ejemplo de otro proyecto arquitectónico. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en la base, ¿no? Sobre donde vemos que se empiezan a desplantar nuestros muros y nuestros elementos arquitectónicos, podemos ver algunos elementos de dibujo. Si lo puede bajar un poquito más, maestro. Podemos ver precisamente ejes, podemos ver cotas, podemos ver, dense cuenta que está el dibujo bidimensional, ¿sale? Eso es lo que hacemos primero, un plano arquitectónico. Y ya que tenemos el plano arquitectónico, ya consultamos la normativa, ya revisamos que es habitable, que es confortable. Ahora, ¿cómo lo voy a presentar al cliente? Necesito hacer esto. Por eso es tan importante la representación tridimensional, porque es en donde pasamos del plano al volumen y entonces nos damos cuenta. No es lo mismo ver el comedor o no es lo mismo ver la cocina en planta que ya ver el sillón, la altura del sillón. Inclusive nos podemos dar cuenta si es cómodo, si no es cómodo, la vegetación, algunos elementos estructurales, los árboles, toda esta parte de ambientación que realmente le da sentido a nuestro proyecto arquitectónico. Porque realmente cuando nosotros desarrollamos un proyecto, pues no se lo entregamos al cliente en obra gris o en obra negra, ¿verdad? Obviamente el proyecto va y como arquitectos, si necesitamos diseñar para nuestro proyecto un sillón, lo vamos a diseñar. Estamos capacitados para diseñar mobiliario. Estamos capacitados, como lo mencionaba hace un momento, para diseñar el interior. Entonces todos estos elementos son importantes que se tomen en cuenta. Aquí podemos ver nuevamente la
la estructura, podemos ver columnas, podemos ver traves, podemos ver incluso de manera específica cómo se abren las puertas, los ventanales. Son todos los elementos que me ayudan precisamente a entender un proyecto arquitectónico. Que no solamente son los muros, el proyecto arquitectónico es en conjunto, mobiliario, muros, vegetación, paisaje, perfil urbano, todo eso es lo que enriquece a nuestro proyecto. Es una disciplina que no solamente se encarga precisamente de desarrollar proyectos de manera bidimensional o que nada más nos dedicamos a dibujar planos y hacer renders. No, créanme que detrás de todo eso hay mucha información que debemos solicitar para poder realizar un proyecto arquitectónico y que realmente satisfaga necesidades humanas. A continuación, por ahí tenía si podemos ver la cubierta. También podemos hacer proyectos tan complejos, ¿no?, como nosotros nos podamos imaginar. En eso no tenemos límite, ¿vale? La creatividad es un elemento esencial que debemos de tener como arquitectos. Muchas veces se los digo a mis alumnos, no es necesario probablemente dibujar y saber dibujar de manera perfecta. Aquí te vamos a enseñar a dibujar. Además de que es un dibujo especializado, porque no es lo mismo dibujar un personaje animado que dibujar un plano arquitectónico. Tiene sus propias características, tiene su propia técnica, y en base a esa técnica vas a poder hacer y vas a poder representar esto. Al final, pues es esa base de vectorización, y de alguna manera, pues dentro de este espacio podemos contener lo que nosotros queramos. Podemos, con la creatividad, la imaginación, este espacio puede ser un mercado, este espacio puede ser un aeropuerto, este espacio puede ser una central de autobuses, una plaza comercial, un pabellón, ¿no? Y lo podemos duplicar una y otra y otra y otra vez, y puede ser un espacio tan grande como nosotros queramos. Pero para poder hacer esto, ya lo decía en un inicio, sí es importante que pensemos, ¿no?, en cuál es la problemática que resuelvo con él, para qué lo voy a utilizar, y de alguna manera pues también tener el conocimiento técnico constructivo, porque yo puedo pensar en imágenes o en formas muy atrevidas, pero realmente al momento de ejecutarlas necesito garantizar que se van a desarrollar de manera adecuada y que además van a soportar distintos fenómenos, principalmente pues por ejemplo, si hablamos de México y del estado de Puebla, pues sismo, ¿no? Si yo voy a diseñar un edificio y ese edificio no está diseñado, no está pensado para soportar un sismo de cierta magnitud, pues obviamente mi proyecto arquitectónico pues va a ser un peligro, ¿no? Y por eso la importancia del trabajo en equipo con otras áreas, la ingeniería civil, la topografía, muchas áreas que intervienen en el desarrollo de un proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.